Adelante. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces decíamos que los celtas fueron unos pueblos que habitaron Europa y sobre todo las regiones del norte de Europa, y se dice que esa cultura fue por allá en los siglos de 2500 hacia atrás. Desde Cristo fueron unos pueblos que habitaron esas zonas. Y algunos historiadores los ubican en la Edad de Hierro, a los llamados celtas. Los celtas están combinados con muchas cosas de encantos, muchas fábulas, es una cultura que determinaron en gran medida el mundo de hoy, ¿cierto? Porque cuando ellos ya más siglos más adelante eh, determinan la caída del Imperio Romano, entonces se vuelve una mezcla de asuntos y se van combinando ciertos elementos allí y hoy día muchas de las cosas que se viven eh, salieron de esas antiguas civilizaciones. Poco literatura podrías encontrar. Sin embargo, hay algunos que se han aventurado a esas investigaciones de acuerdo a ciertos documentos encontrados, ciertos historiadores que en el transcurso de la historia alcanzaron a mencionar ciertos elementos. Entonces, los griegos, los babilónicos, los romanos y los medios persas, todos esos que nosotros siempre mencionamos, tuvieron cierto temor de estos pueblos que estaban al norte de Europa. Pero entonces, ¿qué pasa con estos pueblos? Ellos se enfrentaban incluso entre ellos, aunque esta parte introductoria todavía no nos lleva al punto que estamos tratando. Es una faceta histórica porque tiene que haber una introducción acerca de quiénes eran los celtas, ¿cierto? ¿Quiénes eran los celtas? Los celtas tenían un sistema de culto religioso, pero este culto religioso era como el culto que hacemos tú y yo, al Dios verdadero, ¿no? Tenían sus dioses y los sacerdotes de ellos se llamaban los druidas. Los druidas eran los sacerdotes de los celtas, de los pueblos que conformaban todas esas regiones del norte de Europa. Y entonces cuando más adelante yo mencione algo de los druidas, ya ustedes saben que se refiere a lo que ejercían los sacerdotes que eran los líderes religiosos. Pero estos cultos, estas formas de devoción a sus dioses, eran casi siempre objeto de misterios y cuentos de hadas y cosas del sexo, en fin, eran una serie de cosas bien, como mezcladas, que diferían mucho de las condiciones que Dios quiere que su pueblo tenga presentes. Por eso cuando reúne los ejércitos de Israel, cuando Dios reúne a esos baluartes que salieron de Egipto, Él les dice, bueno, yo necesito que ustedes me sean un reino de gente santa. Y ellos lo entendieron al principio. Tanto lo entendieron que le dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esta frase es interesante porque la repiten varias veces. Y está desde el Éxodo y cuando llegamos a Deuteronomio están diciendo lo mismo y después siguen diciendo lo mismo. Le preguntaba yo a unos hermanos estudiando la escuela sabática en una iglesia, les preguntaba, ¿tú dirás lo mismo? Todo lo que Jehová diga, eso haré, pero te mantendrás, harás verdaderamente la voluntad de Jehová.
de Dios Todopoderoso? ¿O claudicarás como el pueblo de Israel? ¿Qué te hace pensar que eres más fuerte y más sólido que los que habitaron en ese tiempo, que conformaron el pueblo de Israel? Entonces es una pregunta interesante porque tú tienes que meditar allí tu condición. ¿Qué te hace estar firme o qué te hace tambalear? En este caso hay ciertas formas que el mundo establece y que nos dejamos absorber y llevar de esas cosas. Así que por allá en los celtas se diseminaron entonces en toda Europa durante muchos siglos. Y sin embargo, es posible identificar algunas zonas como territorios de los celtas. Se conocen algunas formas, como por ejemplo Escocia, Gales, Irlanda, parte de Inglaterra y otras zonas allí del norte de Europa. Eh, Además de que algunos habitaban un poco más abajo, como por ejemplo ya en Francia, en Holanda, Bélgica tal vez, Alemania. Todas estas zonas eran ocupadas por estos grupos llamados celtas. Bueno, era una cultura del momento. Y el término, ahora vamos a entrar en el término, que era el Samaín. Ese Samaín realmente se pronuncia Shawin o Shapwin en el idioma pues de ellos. Eso lo escribió un escritor que no recuerdo ahora el nombre, la forma como los celtas denominaban su propia fiesta. El Samaín era un festival celebrado por estos pueblos. Lo celebraban entre equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Ustedes saben que precisamente ya estamos en ese momento, eh, en estos días, ¿cierto? Cuando el mundo se está preparando para algunos eventos que se han fijado en la profecía. Y ellos no lo saben, pero usted y yo sí lo sabemos. Estamos llamados a ser la luz de este mundo, una luz que alumbre, que muestre el camino señalado por Dios a la humanidad. Muy bien, entonces, estas festividades del Samaín comenzaban al anochecer del 31 de octubre. Miren qué casualidad. Alrededor del 31 de octubre, pero para ellos duraban alrededor de unos 3 o 4 días, ¿cierto? A veces se extendían hasta una semana. El Samaín marcó la transición entre las mitades luminosas. Ustedes saben que allá existe una parte del año en que hay más sol que la otra. Sin embargo, no es que no haya sol, sino que se disminuye el potencial de la luz del sol. Y se celebraba por todas esas comunidades, todas las celebraban, mientras que el pueblo de Dios andaba en otras cosas. Estos pueblos andaban en otras festividades. Una de sus festividades era precisamente el Samaín. El Samaín es también la palabra que encierra el mes de noviembre para los irlandeses, por ejemplo. Sí, es una palabra que encierra el mes de noviembre. En algunas partes lo celebraban como el Festival del Fuego, el Festival del Fuego. Y el Samaín fue el inicio de unas serie de actividades perversas de estos pueblos. Habían varias fiestas. Por ejemplo, ellos tenían la fiesta del Imbolc. Usted nunca había oído esa fiesta, ¿cierto?
pero esta fiesta se celebraba cada vez que ellos comienzan una estación, celebraban una fiesta. Entonces estaba entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Bueno, y la fiesta del Beltane, bueno, en español sería Beltane. Esa fiesta se celebraba entre el equinoccio de primavera, o sea, ya pasó la primavera y va a empezar el verano, entonces el solsticio de verano, ¿verdad? Después venía una fiesta que tiene un nombre extraño para nosotros, que es el Lughnasadh. Lughnasadh era celebrado entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño. Y entonces, ¿cuál era la fiesta que faltaba? El Samaín, que estaba entre el equinoccio de otoño, justo para esta época, y el solsticio de invierno. Entonces, de estos 4 tiempos sagrados, porque para ellos eran fiestas sagradas, el Samaín era el más significativo. Voy a celebrar la fiesta de por decir algo, la Semana Santa, podía celebrar la fiesta de San Judas, la fiesta de San Pablo, pero la fiesta del 31 de octubre era lo más importante para ellos, porque para ellos era como comenzar el año. Entonces, para los antiguos celtas, el tiempo comenzaba en la oscuridad, ¿correcto? Cuando viene el invierno, todo se pone oscuro, empiezan las lluvias, empieza la nieve, cada 24 horas comenzaba ese anochecer que para ellos era muy importante, el anochecer. Marcaba así entonces el comienzo de la mitad del año que era más oscura, o para ellos era oscura. El Samaín entonces era como celebrar el año, en medio del surgimiento de las tinieblas, de la oscuridad. Era considerado un momento auspicioso para que esos druidas que mencioné al principio, los druidas, practicaran la adivinación, ya que entonces se conectaban, según ellos, el mundo espiritual era más fuerte de lo habitual y había como un levantamiento entre el otro mundo y el mundo físico. Significaba también entonces que el Samaín se consideraba una época peligrosa, porque habían sacrificios humanos. El otro lado del celta, el otro mundo del celta, entonces celebraban normalmente las cosas, ¿ves? Habían fiestas, la gente se emborrachaba, y hacían lo que hacen hoy día los pueblos, mientras que los que están en el cono, en la punta del cono, están haciendo las cosas que ellos saben que deben hacer, que ellos son los instrumentos del diablo para proporcionarle al pueblo las cosas que han de llevarlos por los caminos incorrectos. Ellos saben a qué le están apuntando. Como hoy día el pueblo de Dios está haciendo, ¿cierto?, sus cosas y tal, mientras que los pueblos se mueven al paso que le van marcando los grandes dirigentes políticos, religiosos, y ellos hoy están tramando cosas, se están por allá reuniendo. Ahorita ya el 4 de octubre una reunión importante, lo van a consolidar ahora en el mes de noviembre, y mis hermanos, tenemos que estar pendientes de esas cosas. Porque así como los druidas utilizaban este tiempo para hacer sus cosas, sus prácticas metidas satánicas, el pueblo vivía contento. Estaban celebrando fiestas. Para ellos eran fiestas y eran fiestas religiosas. Mientras que los grandes dirigentes de esos celtas hacían entonces sus prácticas perversas. Podríamos decir que entonces en ese tiempo los espíritus
se volvían como amables. Los espíritus podían salir y combinarse con los humanos. Y entonces los humanos se dejaban influenciar de los espíritus para entonces poder hacer que el humano sea más poderoso. Eso era la creencia de ellos. Entonces el humano se volvía más poderoso porque los espíritus se combinaban, salían de sus mundos y se combinaban con el mundo humano físico. Y ahí era cuando entonces entraban las grandes acciones de estos druidas para decir al pueblo que tenía que hacer. El Samaín, durante esta fiesta, los seres humanos podían viajar al mundo de la gente que estaba allí, pues los que ellos consideraban gente, pero que sabemos que no eran gente, sino demonios, y que los llamaban Sith. Sith. ¿Quiénes eran los Sith? Los Sith eran los encantadores, los espíritus, los demonios, y se dice que una de las cosas que les dijo Dios a los israelitas, eso está en Levítico 17 y esparcido por toda la Biblia, en donde le dice a los israelitas, miren, ustedes no vayan a practicar esto y esto, y le nombra muchas cosas. Dentro de esas muchas cosas que le nombra, que hacían los cananeos, era algo parecido a lo que hacían los celtas allá en el norte de Europa. Si bien los celtas no se mencionan acá, es porque no tuvieron una relación directa con el pueblo de Dios. Los pueblos mencionados en la Biblia fueron los que tuvieron una relación directa, ya sea porque invadieron, porque se enfrentaron, porque algo tuvieron que ver con el pueblo de Dios. Así que entonces los seres humanos podían viajar al mundo de la gente del sitio, ¿sí? Eran sitios, como decir, los cementerios, ¿sí? ¿Sí? Sitios misteriosos. Pero los seres sí también podían caminar en el mundo físico. Y se dice que hay un nombre especial que dice Alien, que hoy lo llaman Alien, ya hoy cambió, pues se llama Aliens, en ese tiempo era Alien, que entonces era como una especie de un guerrero, ¿cierto? Y ese guerrero destruyó a una tal Tara, o a un tal Tara, no sé si el género era masculino o femenino, y entonces era el centro espiritual de los reyes, de los que gobernaban, el practicar allí, durante el Samaín, el asesinato para sacrificios. Aunque era asesinados algunas personas para sacrificar a los dioses que ellos tenían una serie de dioses que, bueno, no vamos a mencionar en el momento. Entonces, hay muchas leyendas. Es como acá, por ejemplo, nosotros estamos también llenos de leyendas. Por eso se dice que ellos generaron la cultura, parte de la cultura que nosotros vivimos como latinoamericanos, como latinos, vienen de por allá, de esas civilizaciones que fueron de alguna manera influenciados a los romanos, cuando ellos más adelante, en los siglos posteriores, invaden y permiten prácticamente la destrucción, perdón, del Imperio Romano, cuando los romanos ya no los llamaron celtas, sino bárbaros. Bueno, le sigo diciendo que el Samaín entonces se confirmó como un preámbulo de lo que era el nacimiento del nuevo año para ellos. Y el Samaín, ellos no lo dejaron, fue una fiesta de ellos. Hoy día ha cambiado, pero eso vamos a hablar más adelante. Hoy día vamos a encontrarnos cuando hablemos por allá de lo que hace, cómo ha evolucionado el Samaín. Ya tenemos el enfoque histórico, ya tenemos la introducción, ya sabemos de dónde proceden las cosas con relación a esta famosa fiesta. Por allá nació
lo que hoy día estamos llamando el Halloween. Pero mañana vamos a hablar acerca del enfoque, cómo se volvió religioso el Samanay acá en la cultura tiempos después. Vamos entonces a orar para terminar esta charla en esta mañana y poder entonces nosotros ya tener una continuidad a través de la semana e ir teniendo claro hasta el día viernes el motivo no solo de esta fiesta, sino de todo lo que hace quienes no son del pueblo de Dios, para que tú y yo sepamos que el Señor quiere gente santa, que seamos verdaderamente pueblo diferente, que llevemos la bandera de salvación, que llevemos el evangelio eterno, que llevemos y seamos luces en este mundo. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, aquí estamos, un grupo de tus hijos, confirmando, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, a quien debemos la gloria y la honra, a quien nos sometemos, Señor, porque mereces por ser tan bueno y tan misericordioso. Gracias, Señor, porque en esta mañana la bendición que nos vas a dar es enorme. Gracias, Dios, por abrir nuestros ojos. Gracias, Dios, por abrir nuestra mente. Gracias, Dios, por orientar nuestro camino en el proceso de ser transformados para ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo cuando venga pronto en las nubes de los cielos. Dicen mis hermanos, guárdales de todo mal, de todo peligro y prepáranos para la herencia eterna, Señor. Gracias. Pero mientras recibimos esa herencia, ayúdanos a ser portadores de la bandera del evangelio eterno. Gracias, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.